La Luz Radio presenta, por cortesía de S.I.MAT Bienes Raíces, Carabobo, Venezuela. LM Producciones lleva a tu empresa a otro nivel audiovisual. Inversiones Sana Irán, haciendo las mejores almohadas de Venezuela. Y damos inicio al programa Pasto Fresco con el pastor Dalmiro Salazar. Dios les bendiga. Soy el pastor Dalmiro Salazar, servidor del Señor Jesucristo, de su iglesia y de ustedes. Bienvenidos a La Luz Radio y a su programa Pasto Fresco, un espacio para reflexionar en la palabra de Dios y recibir enseñanzas, exhortaciones, correcciones e instrucciones que nos llenen de fe, esperanza y consuelo. Saludamos a todos los amigos y hermanos que cada semana nos acompañan en esta experiencia de lectura, estudio, interpretación, aplicación y enseñanza de la palabra de Dios. Gracias por participar en el programa, por dejarnos sus comentarios, por sus oraciones para que el Señor nos continúe ayudando en este esfuerzo y en esta iniciativa que Él nos está permitiendo para llevar la palabra de Dios a todo aquel que la necesite a través de este programa Pasto Fresco. Recuerden que pueden seguirnos, pueden vernos y compartir con nosotros el resto de nuestros contenidos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en @laluzradio, en YouTube por nuestro canal La Luz Radio, y también pueden contactarnos haciendo WhatsApp al 0424-437-6676. Hoy queremos darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos da de poder compartir con ustedes hoy, domingo 27 de junio de 2021, un nuevo espacio de Pasto Fresco. Vamos a continuar el día de hoy con el desarrollo de nuestra serie de estudios acerca del tema de la felicidad. Como saben, la felicidad es un tema bastante trabajado en nuestro tiempo, ¿no? Por supuesto que la felicidad que aprendemos en la palabra de Dios es diferente a la felicidad que muchas veces aprendemos en otros contextos. Las bienaventuranzas son eso, es la enseñanza de cómo ser felices, pero por supuesto la felicidad que viene de Dios, una felicidad que tiene otro contenido, que tiene otros valores, que tiene otros criterios. Y para el cristiano, por supuesto, son de gran importancia el entendimiento de las bienaventuranzas. La felicidad que viene de Dios, entonces, es la serie que estamos desarrollando. El tema lo estamos estudiando a la luz del Evangelio de Mateo, el capítulo 5, los versículos 1 al 12. Es importante recordar, y es bueno hacerlo cada vez que estudiamos una bienaventuranza, el contexto donde se encuentran estas declaraciones, estas enseñanzas del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está impartiendo una enseñanza oficial, central,
de vital importancia para sus discípulos y por extensión a nosotros. En segundo lugar, el Señor abrió su corazón y su mente a sus discípulos con esta serie de temas que enseñó en esta porción que conocemos como el Sermón del Monte y que comienza precisamente con el asunto de las bienaventuranzas. Además de eso, es una enseñanza que con cierta frecuencia el Señor solía impartir. Los que han seguido las dos enseñanzas anteriores relativas a este tema se darán cuenta que evidentemente la naturaleza misma, el contenido mismo de estas enseñanzas ameritan repetirse y ameritan mucha reflexión y ameritan mucho trabajo de parte nuestra para lograr aplicarlo, ¿no? Ya que las bienaventuranzas son realmente la antítesis de conceptos de felicidad diferentes a los que nosotros hemos aprendido y con los cuales hemos crecido. De igual manera, y en ese sentido, la felicidad nos hablan de ese gozo, de esa alegría que podemos sentir a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de la escasez, a pesar del momento que estemos viviendo, de la angustia. Es un gozo que está por encima de las circunstancias de la vida, es un gozo inalterable y esa es la razón por la cual esa felicidad solamente y únicamente la puede proveer Dios. Por supuesto entonces que es un gozo que ni la vida ni la muerte nos puede arrebatar. Hasta ahora hemos estudiado dos bienaventuranzas. La primera está ubicada en Mateo capítulo 5, versículo 3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En esta bienaventuranza aprendimos que es feliz el hombre o la mujer que es consciente de su propia y total indefensión y que ha puesto toda su confianza en Dios, porque sólo así puede rendir a Dios aquella perfecta obediencia que le hará ciudadano del reino de los cielos. La segunda bienaventuranza la trabajamos en el versículo número 4 de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. De esta bienaventuranza aprendimos que la suprema felicidad de la persona que conoce al Señor viene de tener ese corazón destrozado, quebrantado por sus propios pecados, porque en su dolor encontrará el gozo del Señor, la bienaventuranza de la vida que está bajo el control de Dios. Hoy vamos a estudiar la tercera bienaventuranza, la bienaventuranza de los mansos. El capítulo 5 de Mateo, versículo 5, dice la palabra del Señor: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. En el español actual, la palabra manso no es una de esas palabras honorables de la vida. En nuestro contexto moderno, la palabra manso conlleva la idea de servilismo, conlleva la idea de bajeza de carácter, de consentimiento al mal o incapacidad o falta de voluntad para resistirse o para enfrentar una afrenta vergonzosa. Nos presenta el retrato de una criatura sumisa e ineficaz. Sin embargo, y en contraste, en el griego bíblico sucede algo maravilloso con las palabras. Aquí cada palabra, cada frase, cada expresión tiene un trasfondo de uso. Las palabras acá tienen una historia de evolución. Así pues, la palabra manso en griego, prausera, es una de las grandes palabras éticas. Comienza significando no molestarse por un insulto o injuria recibido, mas sí por las hechas a otras personas. Con esto en mente, la primera traducción posible de esta bienaventuranza sería: felices, benditos, aquellos que no se indignan o molestan
por los insultos que se hagan a su propia persona, mas sí por los que se hagan a otros. Eso es algo que un cristiano no debe nunca tener en cuenta, pero se debe o no indignar por las injurias que se hacen a otras personas. La ira egoísta es siempre un pecado. La ira limpia de egoísmo puede ser una de las grandes dinámicas del mundo. Pero seguido, la palabra praus tiene un segundo uso general en el griego. Es la que se usa con referencia a un animal que ha sido domesticado, que está acostumbrado a obedecer la palabra de mando, que ha aprendido a obedecer las riendas, que ha aprendido a aceptar el control. Manso caracteriza entonces a una persona dada a la obediencia, a una persona que no resiste ni le molesta el control. Así que la segunda posible traducción de esta bienaventuranza también podría ser: bendita, feliz la persona que mantiene total y constantemente bajo control sus instintos, sus impulsos y sus pasiones. Es decir, es la persona sumisa que puede seguir una instrucción sin problema, que puede seguir un control sin problema, porque sus instintos, sus impulsos, sus pasiones están bajo control. Pero aún uniendo estos dos usos o sentidos de la palabra manso en el idioma original y en la evolución histórica que el término ha tenido, nos damos cuenta de que la idea aún está incompleta. Entonces no se trata tanto de la obediencia de la persona que se controla a sí misma, porque eso está fuera de la capacidad humana. Ningún ser humano puede hacer eso de manera perfecta o completa, sino más bien estamos ante la presencia en el contexto interno de la bienaventuranza de la persona que está totalmente bajo el control de Dios. Encontramos, por supuesto, bajo el control de Dios, bajo la dirección de Dios, ejecutamos bajo la ejecución de la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta, como dicen las Sagradas Escrituras. Encontramos entonces la libertad y la paz al hacer su voluntad. Pero hay todavía un tercer enfoque de esta bienaventuranza. Los griegos designaban con praotes la verdadera humildad que destierra todo orgullo. Sin humildad no se puede aprender, no se puede crecer, no se puede avanzar en la vida. Porque el primer paso para el aprendizaje es ser consciente de nuestra propia ignorancia, de nuestras propias deficiencias y aceptar que necesitamos de otros para poder crecer y para poder avanzar. Quintiliano, el gran maestro de oratoria hispano-romano, decía de algunos de sus alumnos: no me cabe duda de que serían excelentes alumnos si no estuvieran convencidos de que ya lo saben todo. No se le puede enseñar nada a una persona que cree que ya lo sabe todo. Sin humildad no puede haber tal cosa tampoco como el amor, porque el verdadero principio del amor es el sentimiento de indignidad. Sin humildad no puede haber verdadera religión, porque toda verdadera religión empieza por un darse cuenta de la propia debilidad y necesidad de Dios. Una persona entonces solo alcanza su verdadera humanidad cuando es siempre consciente de que es una criatura y Dios es el creador y que sin Dios no puede hacer nada. En este contexto, praotes describe la humildad, la aceptación de la necesidad de aprender y de la necesidad de ser perdonados. Describe la única actitud adecuada del hombre para con Dios. Así que la tercera traducción posible para esta bienaventuranza también sería: feliz, bendito, el que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia,
su propia debilidad y su propia necesidad. Es esta mansedumbre, es esta persona que configura estas tres situaciones de la que está hablando Jesús. Y es esa mansedumbre la que heredará la tierra. Acerca de esta razón por la cual estos mansos van a ser felices, las personas que es mansa van a ser felices, ha tenido varias connotaciones. La que más se ajusta al texto y la que más coinciden los académicos acerca de esto, es que es un hecho de la historia que siempre han sido las personas que tenían ese don de autocontrol, ese don de humildad y ese don de permitirse aprender de otros, que tienen sus pasiones, sus instintos y sus impulsos bajo disciplina, los que han sido verdaderamente grandes. En Números, por ejemplo, dice de Moisés que era fue el más grande líder y legislador que ha conocido el mundo. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Leemos en Número 12, versículo 3. Moisés no tenía en ninguna manera, y lo leemos en el texto del Antiguo Testamento, no tenía un carácter débil ni aguado. Él podía airarse, pero siempre era un hombre que tenía la ira bajo control. El autor de Proverbios también enseña: el que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. Fue precisamente la falta de esa misma cualidad la que llegó a ser la ruina de Alejandro Magno, que en un ataque de genio incontrolado en medio de una de sus fiestas descontroladas arrojó una lanza y terminó asesinando a su mejor amigo. Uno no puede guiar a otros a menos que sea dueño de sí mismo. Si puede servir a otros hasta que se haya sometido a sí mismo. No puede tampoco estar en control de otros si no ha aprendido a controlarse a sí mismo. Pero la persona que se ha sometido al perfecto control de Dios obtendrá esta mansedumbre que de veras le permitirá heredar la tierra. Está claro entonces que esta palabra praus quiere decir mucho más y otra cosa muy distinta que lo que quiere decir ahora la palabra española manso. Está claro, de hecho, que no hay ninguna palabra española que realmente pueda traducir perfectamente esta palabra griega, aunque tal vez la palabra que más se acerque, y la observamos en algunas traducciones, es apacible. Sea entonces esa traducción la que más se aproxime. Así pues, el sentido de esta tercera bienaventuranza la podríamos redactar de la siguiente manera: feliz, bienaventurado, el que no se indigna por los insultos que recibe, sino por el daño que se hace a otros, que tiene bajo control sus instintos, sus impulsos y su pasión, porque él mismo está bajo el control de Dios, y que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia y su propia debilidad, porque tal persona es soberana entre los seres humanos. Entonces, la tercera bienaventuranza podemos estructurarla en su aprendizaje práctico de la siguiente manera: ¿quién es supremamente feliz con la felicidad que viene de Dios? Bueno, el que no se indigna porque cuando reciba algún insulto personal, pero sí se indigna cuando otra persona puede recibir una injuria o un daño, que tiene bajo control sus instintos, sus impulsos, sus pasiones, porque él mismo está bajo el control de Dios, y que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia y su propia debilidad. ¿Por qué es supremamente feliz con la felicidad que viene de Dios? Porque tal persona es soberana entre los seres humanos. Esta persona es feliz, supremamente feliz, con la felicidad que viene de Dios. Ahora, amigo, amiga, que nos has escuchado y que de pronto aún no has entregado tu corazón al Señor, tú también puedes disfrutar de esta felicidad que viene de Dios, recibiendo por fe
a Jesús en tu corazón como Salvador y Señor de tu vida. Te invito a recibir por fe a Jesús como tu Salvador, haciendo tuyas las buenas nuevas de salvación. En Juan 3, 16, 17 dice que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en Romanos 3, 23 que el hombre está separado de Dios por su pecado. Dice también en 1 Corintios 15, 3 al 4 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque Cristo vive, nosotros podemos vivir. Y finalmente, en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 dice que se nos promete que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Puedes disfrutar de esta felicidad que viene de Dios, puedes disfrutar de la transformación de que Dios convierta tu carácter en un carácter apacible, siendo de bendición para los que te rodean y pudiendo estar plenamente bajo el control de Dios. Si aceptas a Jesús y permites que Él transforme tu mente, tu corazón, tus pensamientos, tus prioridades, tus criterios y tu vida entera. Vamos a estar orando por ti para que Dios te dirija al Salvador y te dirija a una nueva vida. Bueno, amigos y hermanos, hemos llegado al final de otro espacio de Pasto Fresco. Estamos orando para que Dios continúe usando su palabra y fortalezca nuestra fe y nos llene de esperanza y nos llene de consuelo. Hasta el próximo domingo y que Dios les bendiga.